Sí, Señor Dios, milagroso, abre los caminos. Milagroso eres tú, amado Dios. Te damos gracias por este tiempo, Señor Dios, y clamamos a ti que seas tú abriendo nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestro olfato espiritual, nuestro gusto espiritual. Señor, creemos que en este preciso momento, Padre, tú nos das esos sentidos espirituales, Señor, porque sabemos que si caminamos en lo espiritual, Señor Dios, es porque nuestra carne está menguando, porque no estoy permitiendo que sea la carne quien me domine, quien me doblegue. Ayúdanos, Espíritu Santo, para creer de que tú haces en nuestra vida la obra, esa obra maravillosa, esa obra milagrosa, donde tú abres caminos, Señor. Ayúdanos, Rey del cielo. Ayúdanos, amado Dios, a permanecer en ti. Porque si permanecemos en ti, Señor Dios, sabemos que es porque estamos caminando con fe, que estamos creyendo que esa fe, Señor Dios, es la certeza de lo que esperamos, Señor. Es ese camino, aunque sea un camino estrecho, un camino angosto. Sabemos que esa fe es la que nos impulsa a poder creer y recibir lo que no podemos ver. Pero que tú, amado Dios, tú lo haces, porque tú obras maravillosamente hermoso, Señor. Maravillosamente hermoso. Señor, yo te doy gracias por cada vida, por cada hombre, por cada mujer que en el día de hoy escucharán el día 11 de liberación, Señor. Día 11 de liberación, Señor. Lo entregamos en tus manos, Señor, creyendo, Padre, de que al terminar estos 21 días, Padre, se testificará para la gloria y honra tuya, Señor. Porque es para ti la honra, Señor, no es para el ser humano, no es para el hombre, es para glorificar ese santo nombre, nombre que es sobre todo nombre, nombre que tiene poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Señor Dios. El poder creativo de la palabra. Y allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, nos dice la palabra que más la palabra del Señor permanece para siempre. Si creemos en esta promesa, apodérese de ella, hágala de su vida, fórmela que se haga parte de su vida. Haga parte de su vida esta promesa tan maravillosa que nos dice que más la palabra del Señor permanece para siempre. Si permanece para siempre, podemos vivir confiados. Podemos vivir esperando de que esta promesa es la base de nuestra fe. Es la raíz de lo que nos impulsa a creer de que podemos confiar plenamente en el dueño de esta palabra. Porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. La palabra, la palabra. Y al Dios que usted y yo le servimos, es el mismo Dios de ayer, de hoy y de mañana. Usted y yo sabemos lo que pasó ayer,
hace 8 días, hace 15 días, hace 1 año, 2 años, 5 años, 10 años atrás, ¿verdad? Usted y yo sabemos lo que hoy en el transcurso de esta hora que hemos podido estar con aliento de vida ha pasado. Pero algo que sí no sabemos es qué va a pasar el día de mañana. Pero que sí podemos vivir confiados creyendo de que la palabra del Señor permanece para siempre. Gloria a Dios. Una de las cosas que usted tiene que entender es que toda la palabra de Dios es poderosa y que cuando el cristiano se mueve en la fe, esta palabra opera sobrenaturalmente a su favor, haciendo hasta lo imposible. Y lo que no tiene sentido para el hombre natural, Dios lo hace. Dios permite que usted y yo podamos ver esas cosas que para nosotros son imposibles. Mire que Dios, el fuerte de Dios es hacer lo imposible. Es hacer eso que usted y yo no podemos hacer, que no podemos solucionar. Pero vamos a Él, le entregamos y Él obra conforme a su voluntad. Hemos visto grandes cosas que hemos clamado, que hemos pedido a Él y hemos visto la grandeza de su respuesta. A veces suceden cosas a nuestro alrededor y no nos damos de cuenta de cuántas cosas Él nos ha estado guardando. Pero cuando usted y yo caminamos en los sentidos sobrenaturales, todo lo percibimos. Nos damos de cuenta de que nos ha guardado. Cuando usted confiesa la palabra de Dios, está creando y activando un mundo de milagros y de maravillas poderosas a su favor. Pero es necesario confesar la palabra, creer de que es una palabra de poder, de autoridad, una palabra que cielos y tierra pasará, más su palabra, su valor, lo que Él ha dicho, lo que ha salido de su corazón, tiene cumplimiento, tiene validez. Por la palabra entendemos haber sido constituidos en el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así es la palabra de Él. Todo lo que existe, todo lo que ha existido, existe y existirá. Es porque así Él lo permite, es porque así Él lo quiere. De lo contrario, nada sucedería si no fuera por la voluntad de Dios. Nada existiría. Este versículo que vamos a continuación a escudriñar es un versículo que está en el secreto. ¿El secreto de qué? El secreto de avanzar, de caminar. Sí, de caminar. ¿De caminar de qué forma? ¿De caminar hacia dónde? Es necesario que usted deje de confesar derrotas y comenzar a confesar la palabra de Dios continuamente. Cambie su vocablo natural a un vocablo sobrenatural. Cambie ese vocablo del planeta Tierra, cámbialo por el vocablo del reino de Dios. Cambia su forma de pensar terrenalmente a pensar en que la palabra de Dios es viva y eficaz. En pensar de que usted no está solo o sola. En pensar de que el enemigo está derrotado. Debemos de cambiar cosas. Dios dice,
que al hacerlo con firmeza y fe en todo lo que hagas prosperarás. Entonces, ¿por qué no creerlo? ¿Por qué dudarlo? ¿Al caso no es Dios quien nos ha dejado esta maravillosa promesa? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Hermoso, maravilloso. Y lo encontramos allí en Josué capítulo 1, versículos del 7 al 9. Y es una palabra, es una maravillosa promesa que es necesario que usted la haga parte de su vida, que si usted aún no la ha podido guardar en su corazón, pídele al Señor Dios que la escriba en tu corazón, que la grabe en tu pensamiento. Y de esa forma usted va a comenzar a cada vez que viene algo que usted se dé cuenta que no está bien, que está tambaleando, acuérdese de que hay una maravillosa promesa donde dice de que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ese libro maravilloso, sino que de día y de noche meditarás en él. Cuando meditamos, cuando escudriñamos en la palabra de Dios, es cuando encontramos respuesta a muchas cosas que quizá nos vienen haciendo mella, nos vienen preocupando, pero que no debemos dejarnos llevar por esas preocupaciones, sino que debemos de ser impulsados de lo natural a lo sobrenatural. ¿Y para qué? ¿Para qué voy a desear yo a caminar en lo sobrenatural? Porque es que me está diciendo, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Él no camina en lo natural. Él camina donde hay ríos de agua viva. Donde camina Él, donde está el agua que es fuente de vida. Quiere decir que Él camina, que Él hace, que Él reposa, que Él mora donde está el Espíritu Santo de Dios, porque eso es el Espíritu Santo de Dios, ríos de agua viva, que donde hay sequedal, venga ese derramar del Espíritu Santo, y ese sequedal sea transformado, todo desierto es transformado en el nombre de Cristo Jesús. Este texto revela que cada vez que usted confiesa la palabra de Dios, se activa el poder creativo de Dios y está por encima de toda circunstancia. Siempre usted verá los grandes resultados, sorprendentes y milagrosos con Dios. Si a mí me dice que Dios es un Dios creativo, ¿por qué estás acostumbrada o acostumbrado a ver todo a blanco y negro? ¿Por qué estás acostumbrado o acostumbrada a estar en la conformidad? Porque estás acostumbrada o acostumbrado a caminar en la escasez. Porque estás acostumbrada o acostumbrado a caminar en la desnudez, pero no esa desnudez física, esa desnudez espiritual. ¿Por qué no te levantas a caminar, a anhelar ser revestidos de la armadura de Dios? ¿Por qué decimos tantas cosas cuando nosotros nos identificamos como cristianos, como hijas, como hijos de Dios, si realmente no estamos viviendo la palabra de forma sobrenatural? Porque estamos acostumbrados a hablar en lo natural, ¿verdad? Estamos acostumbrados a hablar de una forma natural y en nuestro pensamiento en ese momento pensando quizás sí vaya a pasar en algún momento. Quizá algún día yo lo vea, quizá algún día pueda pasar. Pero eso mismo es lo que hace que esa bendición no te deje caminar sobre lo
natural, sobre lo natural, sino solamente ahí, en eso natural, en eso cómodo, en eso creyendo que quizás iba a suceder, pero que no te impulsas porque no permites que sea el Espíritu Santo de Dios haciendo que tú camines. No camines solo, no camines sola. Cuando caminamos como seres humanos naturales, nada va a pasar. Nos vamos a quedar esperando. Y eso que usted anhela ver, que usted anhela recibir, no lo vas a poder ver ni tener porque estás caminando sobre lo natural, sobre la comodidad, sobre cosas que realmente no te edifican a la luz de la palabra de Dios. Sal de lo natural, sal de eso. Es necesario, estás cómodo, estás cómoda. Estás viendo a blanco y negro cuando tenemos a un Dios creativo. Nuestro Dios no es un Dios amargado, nuestro Dios no es un Dios a blanco y negro, nuestro Dios no es un Dios de escasez, nuestro Dios no es un Dios que va de lo más a lo poco, no, Dios es un Dios creativo. ¿O por qué cree usted que existen cualquier cantidad de flores? ¿Las has observado? ¿Has observado cómo se le ve la grandeza de nuestro buen Dios viendo las flores, sus coloridos, sus tamaños, la forma de sus pétalos, sus aromas? Todas son totalmente diferentes. Diferentes árboles con diferente tronco, diferentes hojas, con nombres totalmente diferentes. Todos tienen la misma función, mas no todos son igual. Su fruto es diferente. Quizá usted vea muchos árboles y para usted todos sean iguales, pero cada árbol da una semilla diferente, da un fruto diferente. ¿Y es por qué? Porque tenemos a un Dios creativo. Al igual pasa con los animales, al igual pasa con las personas. Un Dios creativo. Sal de ahí, de donde has estado ya hace tanto tiempo. Busca una forma diferente de orar. ¿Acaso no te cansas cuando recibes cosas diariamente, a continuo, que sean tan rutinarias? ¿No te cansas que esa persona a quien amas, llámese cónyuge o hijo o otra persona, siempre te salude, te diga de la misma forma? Eso cansa, ¿verdad? Eso ya es rutina, eso ya es monotonía, eso cansa. Y claro está que a Dios también le cansa que usted y yo vayamos delante de su presencia simplemente a quejarnos. O quizá le adoremos, pero siempre debes de tener una adoración, una alabanza. Y esa no es la adoración que debemos de darle a Dios. ¿Está bien que coloquemos una adoración, una alabanza? Claro que sí. Pero ha derramado realmente su presencia siendo usted sin ningún otro impulso, sin ningún otro impulso, a solas totalmente, que sea solamente su voz y su gemir. ¿Cuánto tiempo hace que no estás delante de la presencia de Dios de esta forma, sin una oración, sin una alabanza, sino que te puedas postrar y adorarle en espíritu y en verdad? ¿Cuánto hace? Porque siempre tienes que tener una oración, una alabanza para poder tener relación e intimidad. Acuérdese que a veces es necesario el silencio. A veces es necesario el silencio
De esa forma el Espíritu Santo nos ministra libremente. De lo contrario, quizás sea aquella adoración o aquella alabanza quien te esté ministrando y no sea el Espíritu Santo de Dios. Quizás sea tus emociones que te dejas llevar por una letra bonita, por unos instrumentos que suenan muy bien, mas no porque sea directamente el Espíritu Santo de Dios que te está ministrando. Por eso es que es necesario que cada vez usted confiese la palabra de Dios, con el fin de que se active ese poder creativo de Dios en su vida. Y así, ese poder creativo puede estar por encima de cualquier circunstancia. Y así es de la forma que se ven los grandes resultados sorprendentes y milagrosos que Dios hace con nuestras vidas. Es de esa forma. Así será. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías capítulo 55, versículo 11. Vea qué maravillosa esa palabra. Lo que sale de su boca no volverá al dueño de ella vacía. Tiene que volver con una respuesta. Tiene que volver con una adoración. Tiene que volver con una alabanza. Tiene que volver allí con unas rodillas dobladas por ese hombre o por esa mujer que usted ha venido orando. Tiene que volver allí al trono del Padre con un gozo de una persona que ha abierto su corazón para Cristo. Cada palabra que sale de su boca, que son palabras de sabiduría, palabras para bendecir, palabra para creer, para profetizar, no volverá allí al Padre vacía, sino que hará lo que Él quiere. Cuando Él la coloca en su boca es porque Él quiere que usted lo diga, que usted lo crea, que usted lo confiese, que usted se apodere, que usted tenga autoridad. No está saliendo de su boca porque usted sea un hombre o una mujer con mucha sabiduría y con palabras bonitas. No, no salen por eso. Salen porque es precisamente el Espíritu Santo quien en ese momento está colocando qué debes de decir, de qué forma debes de orar. Porque dice la palabra, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Quién lo dice? El Señor. Y será prosperada en aquello para que lo envíe. Esa palabra que Él da tiene que prosperar, tiene que dar fruto, tiene que dar semilla, tiene que avanzar. No es algo que coja y se quede y se estanque ahí. No, tiene que avanzar. Tiene que ser prosperada con el fin y el propósito y la historia por el cual ha sido colocada en nuestras bocas, con ese fin de que prospere en todo lo que nosotros hablemos. Cuando Jeremías ve la vara de almendro, es una parábola divina, ¿no? Porque este es el árbol que fructifica más rápido. El almendro no es como cualquier otra vara, no es como cualquier árbol. Pero le dice Dios a Jeremías que su palabra una vez dicha siempre se cumple, solo tú tienes que creer. Esa vara, cuando se le coloca agua, florece, no se seca, reverdece y pronto da fruto. Su raíz es una raíz que se extiende rápido.
Pero para que eso suceda es necesario darle agüita. Nuevamente el agua. Espíritu Santo. Es necesario pedirle al Señor Dios esa sabiduría. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Gloria a Dios. ¿Qué tenía este varón? ¿Qué tenía Jeremías? Ojos espirituales, ¿verdad? Porque hubiera podido decir cualquier otra cosa. Quizá no hubiera sido una vara lo que él estuviera viendo en ese momento, pero con esto nos hace entender de que él estaba atento, él estaba presto, escuchando y mirando qué era lo que el Señor Dios quería mostrarle. Por eso el Señor le dice, el Señor se quería asegurar antes de darle promesa de que realmente Jeremías estuviera viendo bien. Él le pregunta, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves tú, mujer? ¿Qué ves tú, hombre? Veo una vara de almendro. Y luego el Señor le contesta, bien has visto, pero a veces no vemos bien. A veces la visión está borrosa. A veces se ha perdido la nitidez visual y se ve borroso. Acordémonos que también sucedió el milagro donde la vara se convertía en una serpiente, ¿verdad? Pero eso no fue lo que vio Jeremías. Él vio lo que el Señor Dios le colocó que dijera, que saliera de su boca. El Señor plantó esa palabra. Yo te pregunto y tú contestas con lo que yo estoy colocando en tu boca. ¿Qué ves? Veo una vara de almendro. Y el Señor le dice, bien, bien has visto, muy bien, excelente, lo felicito. Eres un hombre, una mujer espiritual que tiene una visión espiritual, que tiene esa vista que va más allá de lo natural. Porque es que yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. No te detengas, no te quedes, no desmayes, sé fuerte, sé valiente, anímate. Yo he dado palabra de que no vivirás en la escasez, de que no vivirás en la tristeza, de que no vivirás en la enfermedad, de que su ministerio es un ministerio de vida, de que su ministerio es un ministerio que fortalece, que levanta, que su ministerio no es un ministerio estancado, de que los dones que el Señor Dios ha colocado en su vida no los tiene ahí como si estuvieran entre un recipiente de vidrio. Al recipiente de vidrio le colocan la tapa y ahí no le entra oxígeno, ahí se queda depositado, quieto lo que hay allá adentro. Es necesario que esos dones, que el fruto, que los talentos, todo lo que el Señor te ha entregado lo saque de ese recipiente de vidrio. Eres una vasija de barro. Las vasijas de barro normalmente no tienen tapa para que no se ahogue, para que no se asfixie lo que hay allá adentro. Una vasija de barro es frágil, es frágil. Es necesario cuidarnos porque como vasijas somos frágiles. Podemos en cualquier momento, cualquier cosa, medio nos toca, medio nos dicen, medio nos miran y ya se hace un rotico y empieza a decir que dolió, que le empujó, que no le saludó, que no fue, que la olvidaste o lo olvidaste. Y se empieza a salir lo que el Señor ha depositado en ti, hombre y mujer. No seas un recipiente de vidrio.
No necesitamos tener encapsulado lo que Él nos ha entregado. Es necesario porque es que Él se apresuró. Cuando Él lo colocó en usted y en mí, Él se apresuró. Se apresuró a ponerla por obra en cada uno de nosotros. Este es uno de los textos más gloriosos de la Biblia porque le revela que Jesucristo y la palabra son uno. Jesucristo es la palabra eterna, hecha carne para la salvación de la humanidad. Es por eso que cuando usted menciona el nombre de Jesucristo, está ejerciendo el dominio sobre toda situación y circunstancia entre el cielo y entre la tierra. Eso es lo que usted está haciendo cuando menciona esa palabra maravillosa, Jesucristo. Ahora guarda esto en su corazón y diga, cuando yo menciono ese nombre maravilloso, Jesucristo, estoy ejerciendo el dominio sobre cada situación y circunstancia que me esté rodeando. Yo tengo ese dominio de transformar esa situación y circunstancia entre el cielo y la tierra, porque así al Padre le ha placido. Así es a Él a quien le place. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso lo encontramos allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5, gloria a Dios. Observe sus manos. Revise muy bien sus manos. Qué manos tan perfectas, ¿verdad? Qué maravillosa es la obra de nuestro buen Dios. Él se apresuró a colocarlas en ti, porque sabía que esas manos serían de bendición, que con esas manos, Señor Dios, con esas manos harías grandes cosas. Una de ellas, levantarlas para adorar y glorificar ese nombre maravilloso de nuestro buen Dios. Todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho sería hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hermoso. Incluso nos da más seguridad y nos dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. O sea que usted es luz en medio de las tinieblas. Y resplandecemos, brillamos, somos diferentes, damos testimonio. Y todo lo que esté alrededor nuestro, nada podrá prevalecer. Nada, nada puede prevalecer ante la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Este texto nos enseña del gran poder de la bendita palabra de Dios y que es tan poderosa que está por encima de los cielos y de la tierra, y lo que Dios dice siempre se cumplirá, porque así es Él, así Él es maravilloso, glorioso, victorioso, grande, fuerte. Así es Él. Hay tantas cosas que usted y yo a veces nos cohibimos mirar o hacer por miedo, por pena, por el que dirán. Y es necesario que salgamos de ese recipiente de vidrio.
porque es que la palabra nos lo está diciendo, nos lo está confirmando, nos lo está trayendo a la luz, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra que está plasmada en este maravilloso libro llamado Biblia, esa recopilación de 66 libros, es palabra viva y eficaz, es palabra rema, penetra, hace, corta, derriba, destruye. ¿Por qué temer? ¿Por qué has temido, hombre y mujer? ¿Por qué has dejado de hacer tantas cosas? ¿Por miedo? ¿Por inseguridad? ¿Por capricho? ¿Por caminar en lo natural? ¿Por pensar con desánimo? El poder de la confesión, imagínese que es algo maravilloso. Cuando usted confiesa un versículo de la palabra de Dios, está creando milagros. Milagros, cuando repite versículos con palabras de sanidad, está creando sanidad. Cuando repite versículos cargados de bendición, está rompiendo con la pobreza. Cuando declara vida, está anulando la muerte y el destructor. Es necesario que se convierta usted en un hombre, en una mujer experto en confesar la palabra de Dios. No es cualquier libro, no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Es necesario que diariamente nos aprendamos un versículo de la palabra. Organícelo en las diferentes áreas y venza el temor, la inseguridad y cualquier tipo de derrota con el poder creativo de la palabra de Dios. Cuando usted incursione en el mundo sobrenatural de Dios, verá los milagros activados por la omnipotente mano de Dios. Es necesario entender que así como Dios dijo en Génesis, sea la luz y fue la luz, de igual manera cuando usted repite lo que Dios dijo, también está creando un milagro. Cuando usted va allí por ese lugar desolado, cuando usted va por ese lugar donde se mueve el espíritu de muerte, que es en aquellas avenidas, calles por donde usted pasa, que usted sabe que ahí siempre hay un accidente y fijo hay una muerte, usted tiene la palabra. Quite ese espíritu de muerte, anule en el nombre de Cristo Jesús, cambie. Usted es luz en las tinieblas. Si ahí pasa algo seguido de muerte o accidentes, es porque está ahí reinando las tinieblas. No es necesario que se paren a mitad de la avenida, pero sí se puede parar sobre la acera y crear palabra, declararla, profetizarla. No se necesita ser un profeta para poder profetizar. Profetizar es lo mismo que proferir, que es decir, que es hablar, que es anular, que es cancelar, que es bendecir, que es levantar, que es animar, que es exhortar. De cada uno de nosotros depende. Usted y yo tenemos el poder de la palabra en nuestra boca, porque es que es el Señor quien lo ha dicho y nos lo ha implantado en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestros pensamientos, en nuestros pactos. Entonces no debemos de desconfiar, de ir con miedo. ¿Cómo crear milagros por la fe? Es algo que muchas veces es difícil, pero que realmente pasa de lo natural a lo sobrenatural. Usted tiene que convertirse en un obrador de milagros. Ahora se ha dado cuenta que no tiene capacidad para producir milagros o que sí puede producir milagros. Todo depende de cómo su corazón y su pensamiento esté saturado de palabra. Pero cuando entiende todo lo que puede lograr cuando confiesa la palabra, usted se retirará de todo lenguaje de fracaso y creará milagros en todas las áreas. No existen límites, no existe nada que no pueda lograr confesando la palabra de Dios. Jesús dijo, para el que cree, todo es posible. Esto significa que no hay límites para el que cree. Hay que creer, hay que confesar la palabra de Dios.
Y entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es de que todo es posible y pasamos a ver lo natural a lo sobrenatural, conociendo el camino invencible. El apóstol Pablo dijo unas palabras extraordinarias. Escúcheme bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A nosotros nos hicieron mucho daño durante la crianza, ¿verdad? Fuimos mentalizados a aceptar la derrota, el fracaso como algo normal. Entre los héroes de la fe, incluyendo a Cristo, esa palabra derrota nunca existió para ellos, porque de las peores circunstancias sacaron los mejores resultados. Para todo aquel que cree y confiesa la palabra, atándose a ella con fe, todo es posible. No es una persona común y todo lo que haga prosperará. Crecimos con un chip diferente, pero el Señor Dios en nuestro caminar con Él nos ha traído, nos ha mostrado de cuántas cosas Él nos dejó como promesa. Y que si Él las dejó como promesa, entonces podemos ir en esos caminos de lo invencible. Esos caminos por donde vamos, que usted y yo los sentimos cerrados en todo sentido espiritual. Pero que hay veces otro hermano llega, ora y lo ve. Y entonces es cuando usted entra en frustración, en la derrota, en el preguntarse cómo así, o sea que Dios no está conmigo, Dios no me escucha. Claro que Dios le escucha y también está con usted. Pero para eso debemos de cambiar. No, no es el coger la palabra de Dios como una mitología griega o como algo del horóscopo o como el dios bombero o como la lámpara de Aladín, que todo lo que usted y yo queremos ya tiene que suceder. No es así. Dice la palabra que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces yo cómo no puedo creer en lo que Él hace si es que Él vive en mí. Si Él vive en mí, yo cómo puedo ser tan indiferente con las personas que están allá afuera necesitando. Si Él vive en mí, ¿por qué yo no puedo reflejar el carácter de Dios para mi alrededor, para mi prójimo? ¿Será que realmente estamos, en ese caso sí estamos equivocados cuando decimos que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí? Eso lo dijo a su conciencia. Si usted es un hombre o una mujer que realmente es digna de pronunciar este versículo, de que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso pregúnteselo y pídale al Espíritu Santo que le dé esa guianza de encontrar esa respuesta. La palabra de Dios es lo máximo. Quizá usted sea un hombre o una mujer con muchas oportunidades de leer libros, periódicos, saber de noticias seculares o radio o televisión, pero haga de la palabra de Dios su principal fuente de desarrollo y crecimiento. No existe ningún planteamiento de pensamiento humano superior a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo máximo que debe de estar en nuestra vida. Si no lo tomamos de esa forma, entonces usted y yo no estamos preparados para decir que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso lo dejo para que realmente usted analice si somos mujeres y hombres listos para pronunciar esta palabra, si realmente este versículo está plasmado en nuestro corazón o es que simplemente sale de la boca como algo muy natural. Pídale,
al Espíritu Santo, que Él te mostrará. Y de esa misma forma que le pides al Espíritu Santo, digámosle: Dios Todopoderoso, he determinado creer en tu palabra, confesarla y vivirla. Tu palabra es la luz, la lámpara que me alumbra, la antorcha de sabiduría que me guía mis pasos y me guarda de la caída. Tú eres fuente milagrosa. Creo que viviré por tu palabra. Renuncio a poner mi confianza y mi atención a lo que no sea tu palabra. No me dejaré influenciar por los espíritus de opresión. No acepto la incredulidad, el temor, el miedo, el fracaso, la muerte repentina, la ruina ni la miseria. Creo en tu palabra. Le doy una orden a mi alma, a mi consciente y subconsciente, a que se sujeten y crean en el poder de tu palabra, que tiene poder. Impregne todo su ser de la palabra de Dios. Si impregnas todo tu ser con la palabra de Dios, créame que si hay enfermedad será sano o sana. Llámese una enfermedad física, emocional, espiritual, sea cual sea esa circunstancia, esa crisis, traerá libertad el Espíritu Santo. Traerá libertad. Quizá en este momento se esté haciendo muchas preguntas. Quizá esté diciéndose: no lo había visto de esa forma. Pero es el Espíritu Santo quien trae a nuestra mente, a nuestro corazón, la seguridad, la confianza. Y echa de nuestro pensamiento todo pensamiento de fracaso, de derrota, de desánimo, de frustración, de incredulidad, de temor, de miedo. Y trae libertad. Él trae libertad a nuestra vida, de la forma en que usted y yo no nos imaginamos. Cuando Él ministra vidas, lo hace en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio del llanto, en medio de la sonrisa, en medio por un abrazo. Él trae libertad de muchas formas. Solamente es creer de que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Esta noche el verbo está con Dios y Dios está contigo. Está contigo para orar. Está contigo para levantar, para traer libertad, para enviarte a hacer la obra. Señor, yo te doy gracias por cada hombre, por cada mujer. Y desde ya, Señor, yo me levanto a creer, Señor, de que tú estás haciendo grandes cosas en estas vidas. Yo te pido, Espíritu Santo, que llenes ese espacio de cada corazón. Llena, Espíritu Santo de Dios. Llena, Espíritu Santo de Dios, de tu presencia, de tu plenitud, de tu gloria. Llena, Espíritu Santo. Llena de la forma en que tú lo sabes hacer. Yo te doy gracias a ti, amado Dios. Gracias, Señor. Sin ti estaríamos perdidos, Señor. Fuera de ti no hay nada, no existe nada, Señor. No existe nada fuera de ti, Señor Dios. Porque sabemos, Padre, que tú eres fortaleza. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa es la forma en que tú nos levantas. Que siempre que viene algo a nuestra vida, es porque tú nos das
mayores cosas. Nos das un excelente y eterno peso de gloria y restauras nuestras vidas. Restaura nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor Dios. La gloria y la honra es para ti, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Quizá en estos 11 días el Espíritu te ha llevado a ver cosas diferentes, a pensarlas diferentes, a hablarlas diferentes. Quizá el Espíritu Santo te está llevando a otros hábitos espirituales. Quizá el Espíritu Santo te está sacando de ese camino ancho por el que creías que estabas bien, y ahora que estás comenzando a ir por ese camino angosto te estás dando cuenta que te estabas desviando, creyendo que estaba bien. Por eso el Señor Dios hoy nos ha invitado a creer de que no debemos de desmayar, de que debemos de creer de que todo está bien, de que debemos de creer que nunca se apartará su palabra de nuestra boca, esa palabra del libro de su ley, sino que Él de día y de noche se encarga de que usted y yo meditemos en la palabra de Él, para que nosotros podamos hacer todo conforme a lo que en Él está escrito. Y entender que si lo hacemos de esa forma, con excelencia, bien, entonces por medio de su palabra prosperaremos por donde quiera que vayamos y que todo nos saldrá bien, todo. No dice que una parte, nos dice su palabra que todo, pero para eso también tenemos que ser hombres y mujeres y esforzarnos, ser valientes, no temer, no desmayar y creer que si no caemos en ninguna de estas es porque Jehová, nuestro Dios, está contigo y está conmigo a donde quiera que vayamos. Una bendecida noche para quienes lo escuchan en las horas del día, un bendecido día. El ángel de Jehová acampa alrededor de todo aquel que le teme. Y no habrá nada que te detenga, hombre o mujer. Nada, en absolutamente nada. Porque es que ya conociendo de la palabra y al Dios de esa palabra, nos está dando un seguro de vida. Es como cuando usted se sube a un avión. Ahí están ellos seguros, quienes están prestando el servicio en ese momento de ese vuelo, están seguros de que usted tenga bien puestos los cinturones, de que todo esté bien para poder despegar. Y esta noche el Espíritu Santo se está asegurando de que usted esté bien, de que usted se haya puesto esos cinturones bien para poder despegar y para ir de lo natural a lo sobrenatural y entonces tener un vuelo con éxito, un vuelo con bendición y llegar a ese punto de destino, dejando allá atrás ese punto de partida y llegar a un nuevo destino. Ese nuevo destino es en Cristo Jesús. Llegar allí a la nueva Jerusalén, pero para eso es necesario dejar allá atrás lo pasado. Bendiciones.